Ya, ¿no? Ah, aquí. Bueno, hola. No os veo, la verdad. Espérate. No sé si... Bueno, vamos a ver. Bueno, pues supongo que esto ya ha empezado. Soy Laura Llevadot. Quería agradecer a la gente de Yoica pues la invitación a participar pues en este en esta programación de charlas en las que mayormente hay psicoanalistas. Yo no lo soy. Yo soy profesora de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona y os vengo a hablar sobre Derrida. Y además vengo a hablar sobre la Derrida y la relación con lo político, un poco en base a un librito que ha salido este año, que es este, que he publicado, que es Jacques Derrida, Democracia y Soberanía, en la editorial Gedisa. Y bueno, en realidad, pues esto no va a ser exactamente la relación de Derrida con el psicoanálisis, pero sí que voy a tratar un poco hablando de la cuestión de lo político en Derrida, de ver qué implicaciones hay en su planteamiento del político con ciertos conceptos del psicoanálisis. Ya tuvisteis una charla, que fue la de Valeria Campos, que era, si me veis hacer cosas raras, es que me sale una cosa en la pantalla que tengo que quitar de tanto en tanto. Pues esto. Ya tuvisteis una conferencia que fue la de Valeria Campos, que era pues más bien sobre Derrida y la relación con el psicoanálisis a propósito del concepto de duelo, y era sobre todo con el psicoanálisis de Abraham y Tolok. No sé si tenéis el lujo de tener cerrando estas charlas a Catherine Malabou. No sé, ella es derridiana, supongo que algo de Derrida también saldrá por ahí. Pues en mi caso, eh, la cuestión, digamos, que voy a tratar es esta, y voy a tratar de mostrar dónde ciertos conceptos del psicoanálisis, sobre todo de Freud, porque Derrida es más freudiano que lacaniano, pero bueno, en la lectura que yo trato de hacer también, al menos en cuanto a la diferencia sexual, intento llevarlo más bien hacia Lacan que hacia Freud, pero pues esto, intentar os queda un poco a vosotros el trabajo de hacer los vínculos, y supongo que sobre todo tratar de ver qué utilidad tienen ciertos conceptos del psicoanálisis para pensar lo político. Entonces aquí sí que me gustaría, pues si hay después un chat, podemos charlar un poco, pues me gustaría saber de vuestras aportaciones respecto a lo que yo voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, el título de esta ponencia, de esta charla que os hago, es Democracia inmunda, Derrida y lo político. Entonces, claro, en primera instancia, pues supongo que el término inmundo es un poco como lo que va a ir ligando pues todo el discurso que voy a tratar de sostener. Lo primero que tengo que explicitar, digamos, es este término. ¿Por qué utilizo este término? No es un término que Derrida utiliza, sobre todo en Canallas, en dos ensayos sobre la razón, pero más allá de que lo utilice Derrida, creo que es un término útil, aunque no sea, digamos, muy tematizado por Derrida, para entender cuál es el planteamiento derridiano sobre lo político y sobre la democracia. Entonces, bueno, pues en primera instancia, lo que supongo que si os viene a la cabeza cuando oís el término democracia inmunda, ¿no? Pues es digamos, esta primera significación de lo inmundo en el sentido peyorativo. Es decir, pues alguien que habla de democracia inmunda, presuponemos, y va a ser así, pero presuponemos que va a hacer una crítica a las democracias tal y como las vivimos en nuestros días, es decir, las democracias liberales y representativas en las que vivimos pues,
la mayor parte de nosotros, al menos de los que estamos aquí. Un poco esta idea de democracia inmunda recoge la consigna del 15M, al menos en España, que era esta idea de que le llaman democracia, pero no lo es. Le llaman democracia y no lo es, no lo es. Entonces, ¿qué quiere decir no lo es? ¿Por qué nuestras democracias no son democráticas? Hay, digamos que en este sentido recojo este hastío generalizado ante el funcionamiento de las democracias representativas, ante, digamos, este juego de partidos, de bipartidismo, en el que ahora suben unos, ahora suben los otros, pero en realidad nada cambia, apenas si se recogen las demandas que llegan al ámbito de la política son las mínimas y casi cuando se recogen demandas emancipatorias casi parece un ejercicio cosmético más que realmente un cuestionamiento de nuestro funcionamiento. Y esta sería, digamos, la primera acepción de este término, ¿no? Entender lo inmundo como, bueno, nuestras democracias son inmundas. La mayor parte de nosotros lo sentimos, lo que pasa es que, bueno, pues cada 4 años vamos a votar igualmente, porque ¿qué se le va a hacer? De otro lado, hay una segunda acepción que a mí me gustaría poner en valor de lo inmundo y que también aparece en Derrida y que es el sentido literal de lo inmundo. ¿A qué me refiero? Bueno, inmundo que aparece en textos bíblicos muy interesantes de analizar. Pero es una traducción latina de esta idea de no mundo, es decir, mundo es como se traduce el cosmos griego. Cuando hablo de esta democracia inmunda, también me gustaría poner en valor esta idea de lo inmundo en el sentido de ausencia de mundo, en el sentido, digamos, de la posibilidad de una política sin mundo. Quizá para que haya democracia, sería la hipótesis, para que haya democracia sería necesario que no hubiera mundo, es decir, que no hubiera cosmos, es decir, que no hubiera orden, o que hubiese algo que se opone a ese orden como mínimo. Y me adelanto, digamos, sería como un intento de pensar eso que Butler le llama la democracia radical, ¿no? Pues un intento de pensar con Derrida esta democracia radical, pero siempre teniendo en cuenta que lo inmundo es lo que no entra dentro del orden, es decir, es lo que no es representable por este orden. Con lo cual, digamos, eso inmundo no se puede identificar nunca, ni con el pueblo, ni con el proletariado, ni con la mujer, ni con ningún tipo de sujeto susceptible de representación, porque es sin mundo, es lo que no entra, lo que no cuadra dentro del orden del mundo. Dicho esto, voy a empezar un poco, lo que voy a tratar de hacer es, en primera instancia, hablar de la inmundicia, digamos, de estas democracias en sentido crítico, qué es lo que se critica, qué tipo de inmundicia se critica cuando se critica las democracias representativas y liberales. En segunda instancia, voy a tratar de mostrar qué sería desde un punto de vista derridiano. No digo que Derrida fuera a suscribir lo que yo digo que se puede leer a Derrida de este modo, que es lo que yo trato de hacer. ¿Qué sería desde este punto de vista una deseable democracia inmunda, donde lo inmundo tuviera lugar? Y finalmente voy a tratar de poner un ejemplo respecto a la cuestión de lo femenino, la cuestión de la diferencia sexual, aterrizar un poco, digamos, estos conceptos que vamos a estar barajando con la cuestión de las luchas feministas. Y aquí es donde me acercaré un poco a Lacan
y a ciertos planteamientos del psicoanálisis, de los cuales se puede hacer una lectura política, me parece, también, y junto con Derrida también. Entonces, voy al primer punto, que es la cuestión de la crítica a nuestras democracias inmundas. Un poco, digamos que esta es la crítica que hacen todos los autores postfundacionales. Entiendo por autores postfundacionales Rancière, Laclau, Abençoux, etcétera, etcétera. Todo un poco los que recogemos en la colección de pensamiento político postfundacional. ¿Cuál es la crítica que hacen estos autores? Bueno, pues es la crítica a ese sueño, digamos, de la política moderna, según la cual habría una suerte de traducibilidad universal de las demandas de la sociedad civil a las instituciones. Es decir, la idea de que las instituciones, el Estado de Derecho, sería capaz de reconocer, organizar, representar, y aquí el término representación no es como bastante fundamental, volver a presentar aquello que se ha dado previamente en un orden, en un mundo organizado, que se organiza a través de la institución. Todos estos autores, como yo creo la mayor parte de críticas actuales a la democracia, parten de la idea de que esta traducibilidad no es posible o que algo pasa con este intento de traducción y que la institución, las democracias tal como las conocemos, no recogen las demandas. De ahí que haya dentro de este pensamiento postfundacional la idea de que hay un exceso o bien un resto que nunca entra dentro de lo que vosotros, supongo los lacanianos, llamaríais el orden de lo simbólico. Y esto se categoriza de diferentes maneras. Pues en Rancière es que por un lado está la política y por otro lado la policía, donde la policía es esto, es el orden, ese reparto de lo sensible, no solamente la policía, digamos, es policía toda institución que reparte lo sensible de un cierto modo. Y en cambio, la política estaría del lado de la demanda, quizá sería un poco como la división entre la idea del poder constituyente y el poder constituido. Esto aparece en Abençoux, que tiene un libro que se llama La democracia contra el Estado, está planteando exactamente lo mismo, es decir, la democracia es una potencia antiestatal, una potencia que el Estado tiende a traicionar constantemente. Incluso en Laclau, la idea de pueblo-institución, hay unas demandas del pueblo que no son recogidas por la institución, por lo tanto, se trata de permitir, digamos, este pasaje entre pueblo e institución. O, yo qué sé, pues desde un ámbito más de teoría política, Colin Crouch, cuando habla pues de la división entre lo político y las postdemocracias, donde de nuevo tenemos esta crítica en la que las democracias han sido reducidas a un mero juego de partidos en el que en realidad no es posible cambiar nada porque está como esclerotizado. Entonces, todos estos autores, incluido Derrida, están diciendo que hay un exceso, que hay algo que o no entra, digamos, si lo vemos desde el lado negativo, que hay una falta y que esto se sostiene sobre una falta, ¿no? O bien que hay un exceso, un resto, algo que no entra dentro del ámbito del derecho, de la institución, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y eso que no entra es lo que pues unas políticas conservadoras simplemente van a excluir, lo dejamos fuera, no nos interesa, para eso tenemos la policía y los militares, para excluir todo eso que está reclamando algo que aquí no es reclamable. Tenemos 1000 ejemplos, en Chile, en España, en Cataluña, etcétera, etcétera, en muchísimos lugares donde
esa es la lógica conservadora es esta demanda no entra, punto. O bien, pues la lógica, digamos, más liberal que trataría de, bueno, pues esto excluido hay que incluirlo de alguna manera a través de la educación, etcétera, etcétera, pero siempre pervirtiendo, digamos, y incluyendo dentro de un orden que no se va a mover en tanto que orden, sino que pide a lo excluido moverse hacia el orden. Este, digamos, esta idea de que hay algo por fuera es lo que, algo que no entra dentro de la representación, es lo que, desde mi punto de vista, recogía la consigna del 15M del no nos representan. Ahora bien, no nos representan, las democracias representativas no nos representan, no quiere decir, yo no sé lo que quería decir en el movimiento en sí mismo, ¿no? Pero entiendo que, al menos desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de Derrida y de muchos otros autores, no nos representan no quiere decir que, y ahora van a llegar unos que sí que nos van a representar. Es decir, no quiere decir que no nos representan porque estos partidos no nos representan, tenemos que inventar otro que sí que nos represente y que va a cumplir con nuestras demandas. Sería muy fácil si la cosa funcionase así, pero lamentablemente pues no lo es. Y digamos que tiene más sentido pensar que el moto no nos representan tiene el estatuto de una impugnación a la totalidad, es decir, una impugnación a la representación, una impugnación de la representatividad, de algo que es considerado un mito, es decir, que es el problema de pensar lo político en términos de representación y que sigue siendo un problema. Es una enmienda a la totalidad como lo es consignas feministas más o menos radicales. No sé, pienso, por ejemplo, cuando las tesis hacen esa performance en la que dicen, el Estado opresor es un macho violador, no están diciendo y ahora necesitamos que las mujeres ocupen puestos dentro del Estado, porque el Estado va a ser igualmente un macho violador, independientemente de que haya mujeres o hombres en la posición, ocupando posiciones dentro de la institución, porque es la institución la que es patriarcal. No se trata de acceder al poder, sino de cuestionarlo, ¿no? Y de cuestionar esa pretensión de representatividad que tiene la institución. Pues del mismo modo, entiendo que la crítica a la democracia inmunda es una crítica a la inmundicia de la representación, que es, digamos, a esta pretensión de totalidad, a esta pretensión de totalización que necesariamente siempre está ahí para excluir, siempre está ejerciendo una violencia sobre eso otro que no entra dentro del campo de la política institucional o que no entra dentro del campo del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí creo que Derrida estaría de acuerdo con todos estos planteamientos que cuestionan la representatividad en sí misma. De hecho, la representación hace rato que está cuestionada. Todas las vanguardias artísticas son una crítica a la idea de representación. Y sin embargo, en el ámbito de lo político, seguimos con una categoría tan antigua, tan moderna, estamos en el siglo XXI, y seguimos funcionando a través de esta categoría. Y a nadie se le ocurre pensar que la democracia podría ser no representativa. Es raro. Debe ser porque funciona muy bien como máquina totalitaria que no se cuestiona esa totalización de la representación. El problema surge en el qué oponer, en el momento en que pensamos qué oponer o desde dónde hacer la crítica a esta democracia inmunda. Otra consigna del 15M
fue democracia real ya. Es decir, parecía que lo que se oponía a esta democracia que no nos representaba era una democracia real ya. Bueno, a mí me parece que aquí es donde con Derrida nos podríamos cuestionar este planteo. Es decir, de alguna manera, creo que lo que no se puede hacer es seguir operando con la idea de inmundicia como algo malo y pureza como algo bueno. Es decir, podemos oponer una democracia pura, participativa, etcétera, frente a una democracia impura, que serían las nuestras. Podemos oponer, como dice el moto, la consigna, una democracia real a una democracia ficticia como la que tenemos, etcétera, etcétera. Claro, mientras estemos trabajando con oposiciones como real ficticio, puro impuro, inmundo mundo, etcétera, etcétera, vamos a seguir trabajando con categorías metafísicas, donde metafísica no es una cosa que se inventan los filósofos para pensar, sino es esta forma binaria, este tipo de categorías binarias que utilizamos para pensarnos y que siguen vigentes. Es decir, somos metafísicos constantemente. La dificultad es salir de este tipo de categorización binaria en la que un lado es lo bueno y el otro es lo malo. Entre otras cosas porque el lado bueno nunca se acaba de dar, nunca se da. ¿Qué es lo real, qué es lo ficticio, qué es lo inmundo, qué es lo impuro y qué es lo puro? Entonces, digamos que el giro que creo que aporta la visión de Derrida es hacer la crítica a la inmundicia de esta democracia representativa, pero no porque se pueda oponer una democracia mejor, una democracia más pura a esta democracia, sino mostrando, digamos, como apuntalando el lado negativo. Es decir, la fórmula que arriesgo sería esta democracia es inmunda porque no es suficientemente inmunda. Entonces, entro en qué querría decir esta democracia inmunda en el sentido de una política sin mundo, digamos, en la segunda acepción del término. Y aquí lo relaciono con un concepto de Freud que utiliza Derrida, que es pensar que la democracia, es decir, si tuviéramos que pensar en qué consiste el concepto de democracia, diríamos que no es tanto una forma de gobierno, sino, él utiliza el término unheimlich, lo unheimlich de lo político. Y unheimlich, como sabéis, es un término que trabaja Freud a propósito del cuento de Etta Hoffmann, El hombre en la arena, y en el texto habla como de este juego que lleva el término unheimlich, que por un lado está compuesto de lo heimlich, es decir, de la casa, de lo hogareño, de lo hospitalario, de lo familiar, y el del unheimlich, que es, digamos, lo que no es familiar, lo que es inhóspito, lo que es, bueno, se ha traducido pues, por omnioso, por siniestro, etcétera, etcétera. Y en algún texto de psicoanalistas que he leído y que me ha interesado, y que voy a seguir trabajando, pero lo apunto porque después quiero hablar de esto. Esto unheimlich, es decir, esto siniestro, esto inhóspito, está relacionado con lo femenino y con las figuras femeninas en el cuento de Etta Hoffmann. Digamos que esto unheimlich es lo extraño o lo inquietante. Entonces, decir que la democracia es lo unheimlich de lo político quiere decir que la democracia, por definición, es aquello inhóspito
para lo político, es aquello extraño para lo político, en cierto modo siniestro, pero en todo caso no hospitalario, en todo caso sin mundo, ¿no? Y de ahí, digamos, este vínculo con esta idea de democracia inmunda. ¿En qué sentido la democracia es un Heimlich o es inmunda? Bueno, lo que sí dice Derrida, tal cual, en Canallas y después también aparece en Espectros de Marx, es que la democracia se define por la inadecuación con su concepto. Digamos, no es una forma de gobierno que pueda tomar la forma representativa o la forma participativa o una forma determinada en la cual se podría realizar, sino que es más bien aquello que estructuralmente es inadecuado respecto a su propio concepto. Si tomamos el concepto de democracia en su sentido literal como gobierno del pueblo, eso no ha existido nunca, nunca ha habido un gobierno del pueblo, ni existirá jamás. Rousseau cuando habla de esto dice, si hubiese un gobierno del pueblo sería en un mundo de dioses. O sea, realmente esta sería creer en esta traducibilidad que estamos diciendo que no es posible traducir. Entonces, si no se trata de este traducir, ¿de qué se trata? Bueno, para Derrida se trata de que lo democrático es aquello que constantemente está abriendo lo político, está abriendo la política, el derecho, la institución a lo inhóspito. Es decir, que lo democrático no reside en la institución, sino que reside en aquello que lo cuestiona de algún modo. Y esto lo explica Derrida a través de la idea de aporía, que es como él suele trabajar con diferentes conceptos. Es decir, hay una aporía constitutiva en toda democracia entre la institución que tiende a esclerotizar las demandas colectivas, las demandas de justicia, y algo que define la democracia, que es el derecho, como lo plantea Derrida, es el derecho a lo desemejante, el derecho a lo otro, el derecho a la alteridad, digamos. Eso sería lo democrático. En términos analíticos, el derecho a no ser de la familia. No necesariamente tengo que querer ser de la familia. No necesariamente tengo que querer pertenecer a ese vosotros. Eso es el derecho democrático. Esto, cuando se traduce en términos de política democrática, se ve reflejado, se ve plasmado en la oposición de dos principios que son propios a la democracia. De un lado, el concepto de igualdad que regula las democracias, un hombre, un voto, ¿ok? Y de otro lado, el principio de libertad. Y hay como no una contradicción, pero sí una tensión constitutiva entre la igualdad y la libertad. La igualdad, sin duda, es necesaria, un hombre, un voto, sea quien sea. Pero también somete la democracia al cálculo. Es decir, todo lo que sea calculable, sabemos que es manipulable. Pues por eso Trump puede ganar unas elecciones utilizando ciertas técnicas de mercado. La igualdad permite, digamos, este cálculo. Además, la igualdad se sostiene sobre el concepto de ciudadanía, que obviamente es un concepto excluyente. Pues en Europa los inmigrantes no votan, no son ciudadanos, a no ser que tengas la nacionalidad. Entonces, los derechos son para los de la nación, no son para los de fuera de la nación, aunque lleven 15 años viviendo aquí. Está sometida al mercado y está sometida al espectáculo y a todos los medios que permiten regular este aspecto calculable de las democracias. Y al mismo tiempo está un principio, que es el principio de libertad,
que Derrida entiende en el sentido, no en el sentido liberal de la autonomía del sujeto. No sé, por ejemplo, durante la pandemia se ponían estos dos conceptos, pero como en sentido moderno, ¿no? Por un lado, la igualdad de los cuerpos vulnerables, etcétera, etcétera, mientras que la libertad era lo que reclamaban las derechas, sí, pero esto es la libertad en sentido moderno, la libertad en el sentido de quiero ser libre para gozar de mis privilegios, ¿no? Bueno, pues esto no es la libertad para Derrida, sino que es el hecho de que la democracia tenga una apertura a lo otro, este derecho a lo de semejante, y por lo tanto sea el único sistema que permite una autocriticidad. Es decir, si la democracia es el mejor de los sistemas posibles, es porque se puede autocriticar. Es porque existe la posibilidad en una democracia, si es democracia, de ponerse en cuestión a sí misma, de poner en cuestión sus instituciones, de poner en cuestión el derecho. O sea, el lado de la libertad que funciona en la democracia es el del derecho a poner en cuestión el derecho. Y de hecho, esto es una de las definiciones de deconstrucción en Derrida. En algún momento dice Derrida que la deconstrucción es la democracia, porque la democracia es la deconstrucción. ¿Y qué está diciendo ahí? Está apelando a esa idea del derecho a la huelga general. Si conocéis los textos, el texto de Benjamin de Hacia una crítica de la violencia, sería esa violencia divina, que es la que es capaz de poner en cuestión el derecho constituido. Pues para Derrida, digamos, si tuviéramos que definir la democracia de alguna manera, sería en función de esta apertura a lo de semejante, que es a la vez su posibilidad, su oportunidad y su mayor peligro. De alguna manera, como, digamos, la idea que yo entiendo que define bien este Unheimlich, por eso es lo siniestro de lo político, la democracia. Por eso es lo Unheimlich, porque es, digamos, el único sistema posible en el que nos podemos suicidar, en el que tenemos el derecho al suicidio, en el que tenemos el único sistema que se puede cuestionar a sí mismo. Es decir, que en un momento dado todos podemos votar en una democracia la finalización de la democracia. Es algo que ha pasado, es lo que pasó durante el nazismo, es lo que pasa en Argelia, es lo que podría pasar con Trumps y Bolsonaros, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente, porque es democracia, tiene el peligro de esta autoinmunidad o de este suicidio de sí misma. Pero es que si no lo tuviera, dejaría de ser democracia. Esto sí que sería peligroso. Es decir, el peligro estaría en el hecho de que cancelásemos el peligro, de que cancelásemos lo siniestro, de que cancelásemos lo inhóspito propio de la democracia, queriendo cerrar un mundo en el que todo estaría ordenado para que nunca pasara nada. Si cerramos la democracia en un mundo en el que nunca pasa nada, podemos estar seguros que eso es totalitarismo, eso no es democracia. Ahora bien, que esté abierto a lo inhóspito, obviamente que tiene sus peligros. Como entiendo que todos somos conscientes de estos peligros y cuando hacemos la crítica de la democracia representativa no es con vistas a un nacionalpopulismo, bueno, pues entonces, lo digo por si a alguien se le ocurre acusarnos de esto, o sea, para nada que ver. Pero justamente por eso hay otra aporía que hay que pensar, que es la aporía no ya entre la igualdad y la libertad propia del concepto mismo de democracia, sino la aporía entre la democracia como ese derecho a lo de semejante y el Estado-nación. Entonces, ¿por qué? Porque está... Y esto es fundamental y me parece
Entonces, que como mínimo hay que pensarlo y que Derrida nos ayuda a esto. Vamos a ver, no hay nada más antidemocrático, digamos, que la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación es el lugar donde se supone se realizan, al menos hasta el presente no hemos conocido otra forma, es el lugar donde se realizan las democracias. Pero este lugar es estructuralmente aporético, contradictorio, en oposición con la idea de lo desemejante. Desde aquí, Derrida, vamos a ver, sí, hace todo un trabajo, tiene los textos sobre la independencia, bueno, hay un montón de textos en los que Derrida o el capítulo de Canallas que dice no hay sino estados canallas, que sería algo así, un estado por definición es canalla. Entonces, ¿por qué un estado por definición es canalla? Y sobre todo y especialmente el Estado-Nación. Bueno, un poco la idea es que, contrariamente a lo que la teoría política moderna nos viene diciendo, que es que primero hay algo así como la nación, que finalmente se independiza o se instituye en Estado y otorga ciertos derechos a unos ciudadanos que tendrían en común una lengua, una cultura, una situación histórica, etcétera, etcétera. Esa sería lo propio del pensamiento moderno. Pues frente a eso, lo que plantea Derrida es que la nación es un invento del Estado. Es decir, no hay nación hasta que no hay Estado. El Estado no tiene fundamento legítimo. No es que hay un sujeto político que le da un fundamento legítimo, sino que el Estado aparece y en el momento en el que aparece necesita la nación, la idea de nación que le sirve de fundamento. Esto está muy bien explicado por Butler y Gayatri Spivak en Quién canta al Estado-Nación. Cómo el Estado, que aparece, digamos, por una fuerza de ley, es decir, cómo la institución que surge, digamos, de algo puramente místico, es el fundamento místico de la autoridad. Cómo la autoridad puede seguir manteniéndose si no es a través de la invención de la nación, de la idea de nación, que es la idea de que todos pertenecemos a una misma comunidad, a un mismo mundo ordenado. Digamos que porque el Estado sabe que no tiene fundamento, requiere del concepto de nación, requiere unificar unas singularidades que si no estarían cuestionando constantemente la institución. Para que no se cuestione la institución, hay que creer que somos nosotros que nos sentimos representados en esa institución. Y esto es algo que hacen todos los estados. Se hace a través de 1000 cosas, se hace a través de la educación, se hace a través de políticas lingüísticas, que se hable una lengua, un estado, una lengua, un estado-nación. El monolingüismo es, sin duda, una de las armas más violentas que tienen los estados-nación. Se hace a través de la prensa, de los medios de comunicación, generando pues ese apartado que tenemos en los diarios, ¿no? De noticias nacionales e internacionales. ¿Perdón? Bueno, pues sí, las nacionales son las nuestras. Bueno, se hace, ahora que he tenido unas disputas en el Facebook a propósito de la muerte de Maradona, no voy a abrir aquí el tema, pero se hace a través del fútbol. O sea, obviamente, los mundiales de fútbol, ¿qué son sino esta creación de un sentimiento de pertenencia a una comunidad que no existe, que se la inventó el Estado? Es el Estado quien se inventa esa comunidad. Y para eso tenemos bien organizados ciertos espectáculos deportivos, sobre todo culturales,
cierta historización monumental de nuestro pasado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esa creación de la nación? Bueno, pues que eso pertenece a un mundo, a un nosotros, a algo que opera siempre por exclusión. Es decir, allí donde hay nosotros hay exclusión y desaparece el derecho a la alteridad. El derecho a la alteridad está violentado institucionalmente. A través de estas políticas públicas unificadoras que crean nosotros y a través de exclusiones institucionalizadas, pues como tenemos los CIES, como tenemos las fronteras, como tenemos la expulsión, expulsiones de colectivos étnicos diversos, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado-Nación es una institución excluyente por definición a nivel de sus estructuras y por definición a nivel de su ideología, que es la nación. La nación es la ideología, digamos, del Estado. Por lo tanto, tenemos un problema, porque si la democracia era el derecho a lo desemejante y las democracias que ya tienen un problema porque tienen que estar en ese juego político con el principio de igualdad, además se dan dentro de una institución que es el Estado-Nación, pues obviamente aquí tenemos un problema que es una aporía, que seguramente es sin resolución hasta que las cosas no cambien, digamos, hasta que nos inventemos otra cosa que no sea la del Estado-Nación. Pero en cualquier caso, para devolverlo a la cuestión de la inmundicia, me interesa como ver cómo, o intentar reflejar cómo esta política sin mundo, esta política inmunda, digamos, sería justamente lo contrario, sería el reclamo, en este caso desde Derrida, se puede hacer desde donde sea, pero el reclamo de lo impuro, el reclamo de una contaminación originaria, el reclamo del derecho a no pertenecer a un nosotros, el reclamo de que no hay comunidad de ningún tipo que se pueda instituir, porque ahí donde hay una política del nosotros, hay una exclusión de los otros. La exclusión del otro es justamente lo que no es democracia. En Derrida trabaja esta cuestión de una manera un poco, podría decirse, poética, a partir de un poema de Paul Celan, que es, lo diré en alemán mal, pero Die Welt ist fort, ich mag dich tragen, que sería algo así como el mundo se ha ido, debo portarte. Esta frase, que aparece en un poema de Celan, el mundo se ha ido, debo portarte, ha tenido, digamos, una interpretación, la clásica, que digamos que remite el poema, obviamente toda la obra de Celan es así, remite el poema a lo biográfico, ¿ok? Pero sobre todo a lo biográfico que vivió Celan, que fue Auschwitz y que fue el nazismo. Entonces, como se ha interpretado tradicionalmente, es diciendo, porque el mundo se ha ido, porque después de Auschwitz el mundo ya no es posible, debo portarte. Es decir, debo tener una relación ética contigo. Lo que Derrida dice ante estas interpretaciones es que aquí lo que hacemos cuando interpretamos de este modo es poner un dado que, entonces, dado que el mundo se ha ido, ha pasado Auschwitz, ha pasado lo peor, hay el desorden absoluto, el caos, debo portarte, debo establecer una relación ética de tú a tú. Como lo que va a hacer Derrida es como leerlo al revés. Y como leyéndolo al revés, sería más bien para que
pueda aportarte para que puedas tener una relación ética contigo, para que haya una relación de tú a tú, para que el otro tenga una oportunidad, para que haya democracia, digamos, para que el otro pueda ser escuchado en cuanto otro, es necesario que no haya mundo, es necesario que no haya orden, es necesario que no haya nosotros. Mientras haya nosotros, nunca vamos a escuchar un tú, digamos. Nunca vamos a poder establecer una relación con la alteridad, porque el nosotros lo impide, porque el mundo lo impide, porque el orden se quiere puro y no acepta lo impuro. Para tener una relación con lo impuro, con lo impuros que somos todos, que somos cada tú, es necesario que no haya este mundo que ordena como una cosa común, ¿no? Esta idea del mundo común. Esto realmente pone, yo creo, el pensamiento político de Derrida en otro lugar. No es el de Butler, de vivimos en un mundo común y como somos vulnerables necesitamos instituciones que nos protejan. No, porque ahí siempre se va a crear, primero que es como una lectura especular de Hobbes, es decir, llegamos a los estados asistenciales, porque somos vulnerables, el estado de bienestar, si es que eso justamente que hemos perdido, ¿no? Pero por esa línea llegaríamos a esto, a la representación del otro y a la protección del otro. Mientras que del otro, en tanto sea un nosotros, en tanto entre dentro de nosotros. Mientras que lo que está posicionando aquí Derrida es justamente lo contrario. Es decir, es necesario, digamos, que se dé una política inmunda, que no haya un mundo común reconocido por todos nosotros, porque ahí donde se pone un mundo, se pone una visión de totalidad. Y cada vez que ponemos una visión de totalidad, excluimos algo que no vamos a escuchar. Por aquí iría esta cuestión de la política inmunda. Entonces, para traducirlo, esto en un sentido quizá más práctico o más cercano a otras prácticas o incluso a la vuestra, ¿sí? Quisiera, digamos, en tercer lugar, hemos primero explicado estas democracias inmundas que son las democracias representativas. He tratado de explicar qué sería un concepto de democracia inmundo, que sería un concepto de democracia abierto a la contaminación, abierto a la alteridad, imposible de cerrar desde la idea del Estado-Nación y desde la idea del cálculo de la igualdad. Y, a su vez, me gustaría introducir la cuestión de lo femenino, porque decíamos esto, ¿no? La democracia es lo unheimlich de lo político. Podríamos también quizás decir, no lo dice Derrida, alargo yo por aquí, que la democracia es lo femenino de lo político. Vamos a ver si esto se puede pensar y vosotros me dais el feedback. ¿Por qué digo por qué bajarlo a esta cuestión del feminismo? Bajarlo o subirlo, ¿no? Quién sabe. A esta cuestión del feminismo y de pensar la democracia como lo femenino de lo político. Aquí me remito a Lacan, obviamente. No es, ya os digo, no es un pasaje que haga Derrida, pero que yo creo que se puede alargar esta lectura de Derrida por aquí. Bueno, pues de alguna manera yo creo que en el ENCOR, Lacan, en el seminario 20, está planteando algo semejante a lo que Derrida plantea con su apelación a lo inmundo o con su apelación a lo desemejante. Pasa que en Lacan se traduce en negativo, quizá como falta, mientras que en Derrida no necesariamente tenemos que hablar de falta, podemos hablar de diferencia o de diferenciante, ¿no? O de différence, que es el término que utiliza Derrida. Seguramente aquí estaría un poco como la
el lugar donde se podría discutir como más finamente. Pero sin entrar tan a lo fino, creo que se podría entender este mundo, esta lógica de la totalidad, como aquello que en Lacan sería la posición masculina. En las fórmulas de la sexuación, ¿no? La posición masculina se define porque hay una totalidad, hay lo fálico, todo es fálico, y una excepción. Entonces, lo femenino, la mujer, queda del lado de la excepción. Es decir, lo que hay en primera instancia es orden, y después hay una cosa que se escapa, que es la mujer. Que es, vale. Pero esto es visto desde la lógica fálica, esto es visto desde la lógica de la masculinidad, que es finalmente la lógica que gobierna nuestro mundo, ¿no? Que gobierna nuestras democracias. Y por eso que excede o ese resto, o eso que resta o excede, es lo que tiene que ser o bien rechazado o bien incorporado a la lógica del mundo, a la lógica de la totalidad. Mientras que la posición femenina, que en las fórmulas de la sexuación aparece, sí, todo es fálico, pero no todo, aparece como un no todo es fálico, esa lógica de lo femenino vendría como a impugnar, a cuestionar la posibilidad de la totalidad. Es decir, que Lacan sitúa lo femenino en un lugar bastante unheimlich, es decir, en un lugar bastante siniestro. Es desde lo femenino que se impugna la pretensión de totalidad, que sería la propia de la masculinidad. Cuando Zizek relee Lacan, todo el rato lo está planteando de este modo, ¿no? La mujer es como el trauma, es lo que muestra el fracaso de lo fálico, muestra el fracaso de la totalidad, muestra el fracaso del mundo, muestra el fracaso de lo simbólico. Es aquello con lo cual hace contacto, se hace explícito que la totalidad, el orden, se sostiene sobre nada. No hay nada que esté sosteniendo ese orden. Me parece interesante lo que hace Zizek en su último libro, que es El sexo y el fracaso del absoluto, porque si Lacan decía, esta era la manera como Zizek interpretaba la mujer no existe porque no pertenece al ámbito de lo simbólico, ¿no? Es aquello que hace fracasar lo simbólico. En este último libro, en el que ya ha entrado con varias discusiones con Butler, que obviamente desde la teoría queer esto de lo femenino hay que repensarlo, dice algo que me parece muy, muy interesante. Le podemos llamar lo femenino, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pero viene a decir algo así como que la mujer es el primer trans, ¿no? O algo así como que, de hecho, en el ámbito de lo simbólico, en el ámbito del orden, en el ámbito del mundo, hay masculino y femenino, ¿vale? Pero eso pertenece a las identidades que están dentro de lo simbólico. Entonces, hay dos sexos. Y él dice, hay tres sexos, el hombre, la mujer y lo femenino, ¿vale? Pero entonces, igual ya no hace falta ni llamarle femenino. Es decir, eso que en Lacan aparecía como lógica del no todo, que cuestionaba el orden del mundo, eso puede ser perfectamente lo trans, puede ser perfectamente cualquier forma que muestre la falla del pensamiento binario en masculino y femenino. Pasa que tradicionalmente, bueno, tradicionalmente, no tan tradicionalmente, pero pasa que quizá la mujer haya sido la primera en cuestionar esa lógica binaria, la de lo femenino y lo masculino. También la primera en caer en ella, seguro. Bueno, pues todas las representaciones de la histérica y demás, obviamente uno está jugando el juego de lo simbólico y vale, guay. Pero quizás sea también la que ha sido capaz de poner en cuestión esa lógica. Aquí os leo un momentito porque me gusta mucho y a ir acabando, no me enrollo mucho más.
os leo un fragmento de Len Sixu, que reproducía yo en mi libro, que creo que explica esta idea de que lo femenino es a la vez lo que cuestiona el binarismo hombre-mujer. Digamos que en lo femenino sería el lugar donde esta categoría que ordena el mundo simbólicamente fracasa. Dice así el texto de Sixu, dice: pero sé por experiencia, solo sé después de la experiencia, es decir, después de errar, que con frecuencia una mujer no es una mujer, ni un hombre, un hombre. Que con frecuencia una mujer, un hombre, es un conjunto de X elementos. Conozco a una mujer que a segunda vista es un conjunto de 5 niños y una niña. Respecto a las miradas siguientes, no sé cuál es mi conjunto. ¿Quién soy yo? ¿Pretendo que mi soy yo es mayoritariamente mujer? Experimento una sensación inquietante, un Heimlich, cuando hablo de estos conjuntos. Me parece que en la escena político-social de hoy en día son sobre todo las mujeres, más que los hombres, las que son conjuntos ocupados, poblados, naturalizados, ensamblados por cierta cantidad de partes del otro, y que gran parte de los hombres están ocupados por elementos mayoritariamente masculinos. Es decir, que lo que plantea Sixu y lo que intentó plantear aquí es que en este reparto, digamos, de lo binario, lo que por una cuestión de la escena política de nuestro orden, digamos, y probablemente porque la mujer ha sido rechazada de ese orden simbólico, esté del lado de lo femenino, mayor posibilidad de romper con ese orden. No sé si ya me van a cerrar un poquito más. ¿Vale? Pero eso no quiere decir, digamos, que las mujeres sean las representantes, ni muchísimo menos, de eso que disloca el orden común, sino que, bueno, pues por motivos históricos están más cerca de cuestionar eso. Pero entonces, digamos, del lado de las democracias, el problema en el que caemos, y es un problema que Zupancic, que pertenece a la escuela también de eslovena del psicoanálisis de Zizek, plantea, es decir, ok, hay lo masculino y lo femenino, eso pertenece al orden de lo simbólico, y después hay aquello que lo cuestiona. Entonces, una posibilidad es llamarle lo trans, lo podemos llamar lo femenino, lo podemos llamar lo trans. Por eso yo nunca acabo de entender la batalla de las feministas con el tema de las políticas trans. Si es que se supone que estamos del mismo lado. Esto es una batalla que no le acabo de encontrar el sentido, pero bueno. El problema, dice Zupancic, es pensar que las cosas se solucionan en la representación. Es decir, poniéndola junto a lo masculino y a lo femenino, lo trans. Ella dice, el problema es el plus, del LGTBI+. Es decir, el problema es que en el reconocimiento de identidades, que es el juego que nos permite nuestras democracias, no se soluciona nada. Y la prueba es que la identidad de la mujer ha estado reconocida siempre y eso no impide para nada su discriminación. Podemos estar reconocidas en una identidad, nosotras las mujeres, y estar igualmente discriminadas. Entonces, que se reconozcan los trans tampoco va a cambiar nada respecto a la discriminación. Obviamente es necesario, ¿eh? Nadie está dado las reglas del juego en las que estamos, ok, pero mejor, obviamente mejor que los derechos sean reconocidos, pero que la cuestión es poner en cuestión el derecho. Y del lado del feminismo, estaría ahí, estaría en esta impugnación, en esta enmienda a la totalidad. Esa sería, digamos, la oportunidad inmunda del feminismo. Lo mismo ocurre
con esta idea bueno, de dividir en lugar de masculino femenino, trans, cis, ¿no? Donde cis, trans es el que, aquel cuyo cuerpo no está de acuerdo con el género asignado, y cis somos, se supone, los que estaríamos de acuerdo con el género asignado, pero obviamente, yo qué sé, ¿no? ¿Quién tan de acuerdo estamos con el género asignado? Entonces, sí, se entiende, que las luchas que son por reconocimientos de derecho pasen por ahí. Otra cosa es decir que eso sea realmente la batalla democrática. Es decir, que la democracia radique en el reconocimiento de identidades. Si lo hacemos desde el planteamiento de Derrida, de una política inmunda, no es en el ámbito del reconocimiento donde está la potencialidad de la democracia, sino en la apertura a la alteridad, en el hecho de que toda institución democrática esté siempre abierta a las demandas del otro, a la otredad, a esta relación que en Paul Celan aparecía como esta relación de tú a tú y no de nosotros. Y voy a parar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco raro esto. Voy a leer a ver si... dice... Vale, miro los comentarios, me dice. Vale. Uy, vamos a ver. A propósito de la forma femenina en las políticas, la democracia es una política fundamental entre las políticas. La mujer sin barrar. Hostia, esto cambia rápido, espera. Deleuze también lo trata cuando habla del devenir mujer como el primer devenir otro, es verdad. Y Baudrillard, en De la seducción y en la transparencia del mal, sostiene que lo femenino es el principio de reversibilidad que socava el poder de lo real. Sí, Herbert, me parece muy, muy interesante esto. A mí me interesa esto. Es verdad, ¿no? Esta idea de que lo femenino es lo que socava el orden. Entonces, esto está en Deleuze también, ¿no? Pero también, bueno, varias cosas respecto a la relación Derrida-Deleuze. Una es que creo que el problema del planteamiento de Deleuze, que a mí me encanta, es, digamos, este exceso de positividad o de un cierto hipismo, ¿no? Que me encanta, pero que lo veo dificultoso. Por ejemplo, cuando en el Antiedipo dicen a cada cual sus n sexos. Y tú dices, tía, pues claro que sí, ¿no? A cada cual sus n sexos y ya está. Vale, pero en realidad es que las dificultades están ahí. Entonces, es interesante, hay un texto de Derrida que se llama Fourmis, hormigas, que es un texto en el que responde a Len Sixu, a este que os he leído, este fragmento, en el que dice, la diferencia sexual no es nada, ¿no? No es nada sustantivo, obviamente, y estamos de acuerdo con Deleuze en que a cada cual sus en el sexo y ya está, y pasar de este orden de lo simbólico. Pero es que lo simbólico hace herida. Entonces él dice algo así como que no hay, en realidad no hay diferencia sexual sin traza. Es decir, que de algún modo hay algo del orden de la herida que ejerce lo simbólico, que ejerce como la herida que ejerce el derecho, como la herida que ejerce todo lo ordenado sobre lo otro. Entonces, desde este punto de vista, lo femenino es portador de una herida que probablemente es la que permite poner en cuestionamiento la violencia del orden, porque hay violencia en ese orden. Pero, bueno, me parece bien la relación de Deleuze y de Derrida, es muy interesante. ¿Qué más? A ver, Karen Murray, Murray, no la conozco. Derrida escribió algo acerca de la corrupción en las políticas, de la corrupción
Yo creo que él trabaja más como las lógicas. Y en este texto de Canallas, de dos ensayos sobre la razón, él tiene una discusión con Chomsky. No es a propósito del 11S y de la guerra que la administración Bush hizo contra los que ellos llamaban los estados canalla. Entonces, claro, lo que hace Chomsky es ir a los datos. Entonces, con los datos demuestra que Estados Unidos también es un estado canalla. Por la pregunta que tú me dices de la corrupción, ¿no? Pues de algún modo, si vamos a los datos, vamos a decir, hostia, es como decir, las democracias no funcionan porque hay corruptos. Entonces, es verdad, hay corruptos y hay que demostrarlo. Pero la posición de Derrida es ir a hacer la crítica de la lógica que sostiene eso. Entonces, en esta batalla con Chomsky dice, no, es que el problema es el concepto de canalla. ¿Cómo se utiliza esa lógica según la cual se canalliza todo lo que no es democracia occidental? Pero no para decir que nosotros en verdad tampoco lo somos. No lo es nadie, ¿no? Entonces es como, yo creo que en Derrida es difícil encontrar una crítica a la corrupción en concreto porque él siempre está mirando cuáles son las lógicas que hay detrás de esto. Pero probablemente se podría decir que la corrupción es estructural al Estado-Nación, probablemente, y a las formas de la democracia representativa. Y en otros lugares mucho más que en otros. Uy, se me ha ido. Mira, Javier Agüero, hola. Muchas gracias, Laura, por la interesantísima, inquietante presentación que abre y deja muchas cosas pendientes, en el buen sentido. Quisiera preguntarte sobre la dimensión mesiánica de la democracia. Entonces, de la democracia como promesa que abre a un espacio de indeterminación en el que la democracia misma se figura perfectible, siempre dispuesta a un porvenir, siempre por llegar, que desactiva su presente y entonces todas las formas de democracia presentes. Una democracia siempre para mañana. Sí, no lo he nombrado, pero sí, es esta idea de la democracia por venir o la democracia como promesa. Claro, yo no entiendo que cuando Derrida habla de la democracia como promesa, esté diciendo que la democracia es perfectible, porque si no sería esta idea que él dice que no es, de una idea reguladora en sentido kantiano. Es decir, no es que tenemos un ideal de democracia al cual nos vamos aproximando poco a poco, pero que nunca llegaremos, que sería cómo funciona la idea de idea reguladora en Kant. A mí me gusta pensar esta idea de la democracia como promesa, o yo prefiero llamarle esta democracia inmunda, digamos, en el sentido de que no es algo que vaya a venir a futuro, sino que es, como él dice, él dice una inyunción desestabilizante. Es decir, es una exigencia aquí y ahora. Es a cada momento que hay que estar, y para cualquier gobierno y para cualquier forma, para cualquier estructura de Estado, hay que estar reclamando la democracia inmunda, hay que estar reclamando la democracia aquí y ahora. No va a venir en un futuro, nunca se va a realizar. Pero digamos que es tan difícil de realizar, sabemos que es imposible, él también le llama a la democracia imposible, es tan difícil de realizar como de exorcizar. Es decir, es tan imposible que lleguemos a una democracia real como que se acalle el clamor democrático dentro de las democracias que se tienen por reales y no lo son. Entonces, no uso yo mucho la idea de promesa en el sentido de si nos tiene que remitir a un futuro, porque en todo caso es una exigencia aquí y ahora. Por eso la autocriticidad de la democracia tiene que ser siempre en presente, de un presente que nos presente a sí mismo, y ahí podríamos entrar en muchas cosas. Pero muchas gracias por Javier, por la pregunta. A ver, ¿qué más? Carlos Jiménez, el problema de género es contextual y no funcional. Mira, si me puedes decir qué entiendes por funcional exactamente, si es estructural, ¿te refieres? Si me lo aclaras, te lo agradezco, si no, ahora voy.
Marta Jiménez, las políticas de Jacques Derrida, uno de sus libros. A ver, Chía Pacheco. Si no malentendí, tanto para Derrida como para Lacan, la construcción de la objetividad social y la identidad política, como una estructura cerrada, autocontenida, es imposible, aunque estamos necesariamente abocados a la construcción de una identidad justamente porque es imposible construir una identidad plena en tanto lo que impide serla. Eh, a ver, yo creo que es lo que dices tienes razón, ¿eh? Es decir, de un lado parece que estemos abocados a la identidad, pero al mismo tiempo yo creo que tanto en Lacan como en Derrida lo que se está diciendo es que eso no funciona nunca. O sea, no funciona nunca para nadie. En términos de género no funciona ni para la mujer ni para el hombre. Nadie se reconoce en la, esperemos, en la posición fálica. Por ejemplo, todo el tema de los maltratos, de la violencia de género, etcétera, no es porque el hombre se identifica con su falo, es porque no se identifica, digamos, es porque fracasa en esa identificación, es porque el único recurso que le queda para demostrar que se puede identificar con la masculinidad es la violencia, pero ni siquiera así, ¿no? Entonces es el fracaso de la masculinidad lo que muestra la violencia hacia las mujeres. No es una cuestión de que hay una identidad por encima de otra. Lo que muestra es que eso no funciona. Que es un poco lo que dice Zizek, que me parece interesante cuando responde a Butler, es no es que lo queer sea aquello excesivo que el orden simbólico no reconoce, porque aquí solo reconocemos hombres y mujeres, ¿no? Sino que lo queer justamente es digamos, no es objeto que queda fuera, sino lo que muestra que lo de dentro no funciona. Es porque hay queers que sabemos que las identidades no funcionan. Es porque hay trans que sabemos que las identidades no funcionan. Es porque hay feminismo que sabemos que las identidades no funcionan. Entonces, por un lado, hay una obligatoriedad de identificarse y hay 50.000 dispositivos que no paramos de utilizar, ¿no? Me ponía el ejemplo del fútbol, el cine, Facebook. Hay un montón de dispositivos creándonos la ilusión de identidad cuando todos sabemos que es que eso no se aguanta. Nadie se identifica con lo que pone en su Facebook. Nadie se identifica con un equipo de fútbol, con una nación. O sea, ¿en verdad eso se aguanta? Es porque no se aguanta que hay estos procesos de identificación. Difícilmente alguien se identifica con el género asignado. O sea, muy en el orden patriarcal ha de estar uno para identificarse con ese género asignado. ¿Qué más? Excelente presentación. ¿Cómo poder acceder a tu libro? Les he dado el link a los de Yoica. Es este y está en la editorial Gedisa. Si entras en la editorial Gedisa y pones Llevadot, ahí os aparece. Son mitos la diferencia de cerebros femenino y masculino. Es producto de educación desde el vientre y su infancia. Todos los cerebros son únicos y diferentes. Sí, sí, claro. Este es uno de los problemas de eso. El otro día hablábamos con el Miquel Misé, que no sé si lo conocéis, ha escrito un libro que se llama con el cuerpo equivocado o con el cuerpo equivocado, algo así, y es un militante trans. Entonces, esto es justamente lo que él criticaba. Es decir, cuando alguien que se siente trans va al médico, el discurso médico es este. Es decir, tú has nacido con un cerebro masculino o femenino, pero con un cuerpo que es contrario a cómo tú te piensas y te sientes, que es masculino o femenino. Claro, esto es bastante alucinante porque, bueno, primero porque seguramente, como tú dices, el cerebro no tiene género, pero es que, digamos, además implica
la división mente-cuerpo es una cosa, perdona, no es que sea moderna, es que ya casi es premoderna, es que esto viene de Descartes. Y ni Descartes seguramente sostenía esta división. O sea, uno no puede pensarse como una mente separado de un cuerpo. ¿Qué película era? La del barón Munchausen de los Monty Python. Se reían mucho de esta escena de la filosofía. Obviamente que somos una unidad y pensamos y sentimos con el cuerpo, no pensamos con una cosa que tenemos ahí y que se equivocó una vez un día quien nos asignó allí el género. Entonces, esta es una de las críticas que hace este activista trans al discurso médico, precisamente. Porque enseguida te someten, es decir, como que tienes el cuerpo equivocado, como que tu cerebro era femenino, pero has nacido con penis o lo que sea, pues te vamos a arreglar el cuerpo. Ostras, a lo mejor no hace falta, pero a lo mejor es que hay que pensarlo de otra manera, en lugar de pensar, digamos, esta división entre cuerpo y espíritu o cuerpo y mente, etcétera, etcétera. Muchas felicidades, Enrique. Gracias. Cualquier grado de violencia significa un error, Manuel Fernando. Gracias, Vera. No sé, ¿a qué te refieres? si me lo aclaras. Eh, yo creo que son mucho peores las violencias institucionalizadas, digamos. Sí, yo me voy al texto de Benjamin, que es hacia una crítica de la violencia. Entonces, no es que podamos oponer la paz y la serenidad, ojalá, a la violencia. Lo que pasa es que hay violencias que están institucionalizadas. Él distingue entre, digamos, una violencia que tendría una fuerza de constitución, que ahí entraríamos en otra cosa, ¿no? Una fuerza constituyente y una fuerza constituida, y una violencia constituida. Por ejemplo, pues en una revolución, obviamente hay violencia en una revolución, se cortan cabezas a los reyes, pero tiene un potencial constituyente, constituye otra cosa, un mundo. Ahora bien, ese mundo, para sostenerse y para seguir perseverando, ejerce una violencia que es institucional y que es la violencia de no permitir ninguna otredad que se presente a su vez como poder constituyente, que tenga, digamos, la pretensión de constituir otro orden. Entonces, allí es, obviamente para mí esa es la peor violencia, que es la violencia conservadora, que le llama Benjamin. En el caso de Francia es muy interesante porque pues la Revolución Francesa, por ejemplo, con el tema de las lenguas, yo soy catalana y por lo tanto soy sensible a esta temática. La Revolución Francesa la hacen personas, 3/4 de las personas que hacen la Revolución Francesa no hablan francés. Hablan bretón, hablan provenzal, hablan vasco, hablan todos los idiomas que se hablan en Francia en el momento de la Revolución. Cuando se instituye la República es cuando aparece el francés como única lengua oficial y aparece el Estado-Nación. Entonces, eso es una violencia conservadora. Y es una violencia conservadora que excluye lo otro y que para persistir necesita excluir lo otro. Entonces, en este sentido, esta violencia me parece más violenta. La violencia simbólica, epistemológica, etcétera, etcétera, me parece más violenta que la violencia revolucionaria, ¿no? Aunque esa violencia, digamos, si cae en un nuevo orden, se va a convertir en conservadora. Por eso Benjamin habla de una violencia divina, que sería una violencia que no tendría la finalidad de crear otro Estado. Esa sería la violencia que le interesaría a Benjamin y seguramente a Derrida también. Y a Gamben, por ejemplo. Esas opciones quirúrgicas también están en contexto capitalista. Hacemos consumidores. Sí. A ver, esta es la crítica a lo trans que siempre se hace, ¿no?
obviamente, pero esto es una crítica que los mismos trans hacen, Miquel Misé lo hace en su libro, es decir, esto se ha convertido en un mercadeo, obviamente, pero es que es como todo. ¿Y por qué es más penalizable? Me pregunto yo, ¿por qué es más penalizable que un trans se opere y entonces es un neoliberal capitalista, etcétera, etcétera, y que una mujer se ponga pechos o se los quite? ¿Eso no es capitalista? ¿Eso no es neoliberal? ¿Eso no es un mercadeo? O sea, la feminización está dentro del orden, pero pasar la feminización histérica, digamos, está dentro del orden. Eso lo aceptamos sin problema. Pero pasar al ámbito de un género a otro, eso ya no. ¿Y por qué? Es lo que no acabo de entender de esta crítica. Capitalistas somos todos. Si nos ponemos contra el capitalismo, nos ponemos contra el capitalismo, pero no nos ponemos contra los trans, que forman parte del capitalismo igual que todos, obviamente. ¿Vale? Otra cosa es que la identidad sexual se haya convertido, como se ha convertido, en un ámbito de mercado. Pero eso ya pasó con los gays. O sea, de repudiados, pues fueron el capitalismo rápido, dijeron aquí tenemos un mercado por explotar, pero igual que los adolescentes, igual que la tercera edad, igual que todo el mundo, no más que todo el mundo, igual. ¿No? Entonces, yo no les pondría a ellos la culpa del neoliberalismo, porque ostras, bastante problema tienen en ver reconocidos sus derechos como para encima culparlos por ahí. ¿Qué más? Tal cual. Manuel Fernando, me parece genial tu referencia hacia la violencia divina mencionada por Benjamin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. No sé si ya es... sí, ya nos hemos pasado. Son las 8:23. Bueno, oye, genial. Al principio no os veía pues esto del chat. Muchísimas gracias a todos. A Manuel, a Gabriela, a Javier, Alejandro Rodríguez, bueno, a todos los que estáis por ahí. Y bueno, me da pena no veros. Pero también la ventaja de poder estar aquí, que estamos en lugares diferentes. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por la paciencia de escucharme y espero que los que sois de psicoanálisis os haya podido interesar un poco y hayáis encontrado vuestros links con esto que yo hablaba. Bueno, merci. Me voy ya. ¿Vale? Gracias. Chao.